El mensaje cortito que quería compartir el día de hoy de la Biblia es en base a los regalos. La inspiración detrás de este mensaje es que el cumpleaños fue esta semana y me dieron regalos, gracias a Dios. Tengo familia y amigos que me han dado regalos y tenía en mi corazón compartir con ustedes el regalo más importante, no solo en nuestras vidas, sino en la historia de la humanidad. El regalo más importante y con más valor que nos puede ofrecer el día de hoy. Entonces, podemos abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 3 y su versículo 1. Vamos a leer 21 versículos rapidito, pero vamos a enfocarnos en Juan 3:16. Pero vamos a leer Juan 3, su versículo 1 hasta el 21, todos juntos. Juan 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo hablándole a Jesús. Pero respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, el cielo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esa es la parte más bien en que quiero enfocarme. Y dice, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:16 es el enfoque de este mensaje. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí leemos en el versículo 20, saltamos al versículo 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El versículo 20, cuando leí este capítulo, se me hizo muy interesante porque es una verdad tan cierta de la naturaleza humana que tenemos. Que no queremos venir a la luz, porque si venimos a la luz, la oscuridad dentro de nosotros, que es nuestro pecado, se revela. Y nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no queremos que esta oscuridad se revele. No queremos que esa oscuridad sea público, aunque Dios ya conoce nuestra oscuridad. No queremos aceptarlo y admitirlo delante de Dios y su luz que alumbra. Como ya les dije, es el regalo con más valor y el regalo más importante en la historia de la humanidad se contiene en el versículo Juan 3, su
capítulo 3, su versículo 16. Ahora quisiera enfocarme en diferentes aspectos de este versículo dentro de Juan 3:16. Primero es el amor, la profundidad del amor de Dios. La profundidad del amor de Dios, dice la primera parte de este versículo, dice, porque de tal manera amó Dios. Amó Dios. Eso no es un amor que conocemos nosotros condicional en el mundo. No es un amor entre amigos, aunque pueda haber amor genuino. No es el amor condicional, porque muchas veces en la vida conocemos a diferentes personas, pero el amor para diferentes personas varía. Muchas veces varía condicionalmente dependiendo de quién es esta persona. No voy a amar a una cierta persona, tal vez porque me han dicho o tratado de una manera diferente. Pero esta no es la manera en la que ama Dios. Dios ama de una manera incondicional. Y gracias a Dios, eso nos incluye a todos aquí. Todos aquí en este salón y todos en el mundo. Dios ofrece su amor profundo, incondicional, para cada persona individualmente. Romanos 5 y su versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, conociendo nuestra oscuridad, lo peor que hemos hecho en la vida, y de hecho cada uno de nuestros pecados son en contra de Dios. Nosotros como humanos, cuando alguien nos hace algo en contra de nosotros, sentimos algunas veces una sensación muy negativa contra esta persona. Y eso es solo una cosa que nos enteramos que ha hecho esa persona en contra de nosotros. Pero tenemos a Dios, el que conoce todo, y cada pecado que cometemos es en contra de Él. Entonces tenemos un buen de pecados, un montón de pecados en contra de Dios, pero Él aún nos ama con este amor profundo. Y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La inclusividad de este amor de Dios. Leemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo amó Dios. ¿Qué incluye el mundo? Todos, Todos. aunque no creen. Aunque no crean, Dios ama a todos, aun siendo pecadores, como apenas leímos. Dios nos ama a todos. Él ama al mundo. El amor de Dios es para todos, no importando origen, no importando de dónde ha venido esta persona, no importando de lo que ha hecho, su estatus social. Dios ama a todos individualmente del mismo nivel. Eso incluye a cada persona aquí. Ahora, 1 Timoteo 4 y 1 Timoteo 2 y su versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es la voluntad de Dios para ustedes y para todos en el mundo. Es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere para cada quien aquí, para todos en el mundo. Dios quiere que vengamos, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, la siguiente frase que quiero enfocarme el día de hoy es el regalo de su Hijo. La importancia, el valor del regalo de su Hijo. Hay una naturaleza sacrificial del regalo de Dios, porque leemos en el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dio a su Hijo. Dio a su Hijo unigénito. Él lo dio. Nosotros no tomamos el Hijo en contra de su voluntad, en contra de la voluntad de Dios. Él dio a su Hijo. Él sabía lo que iba a pasar con su Hijo. Él sabía cómo lo íbamos a tratar. Dios conoce la oscuridad mejor que todos en este mundo. Él lo conoce completamente y Él dio a su Hijo unigénito. Él lo dio. Él dio a su Hijo unigénito.
Y Él voluntariamente fue el sacrificio, Jesús fue el sacrificio voluntariamente hasta la cruz. ¿Y qué pasó en la cruz? Isaías 53 y su versículo 5 dice, mas Él fue, vamos a leerlo, Isaías 53 y su versículo 5. Rapidito lo vamos a leer. Isaías 53 y su versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Conociendo Dios esto, aún envió y dio a su Hijo unigénito. Y Él fue maltratado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos curados. Molido, molido, qué palabra tan fuerte. Molido. Una persona molida. Y Jesús llegó hasta una cruz, fue herido, molido, castigado por nuestra paz y nuestros pecados en nuestro lugar. Y Dios envió a su Hijo unigénito y lo dio por usted y por mí. El amor profundo de Dios, el amor perfecto, el amor eterno, por cada quien aquí, incondicional. Sufrió voluntariamente. Él decidió dar su vida por nosotros. La importancia de la identidad de Jesús. Eso no fue cualquier persona muriendo en una cruz. No fue Chucho de la esquina que llegó y dijo, yo voy a morir por pecados. No fue una persona religiosa, un fariseo con corbata y saco, lo que usaban en ese día. No fue una persona respetada religiosamente en la sociedad. Uno dice, esta persona es religiosa, esta persona es de clase, esta persona es de alto nivel social. Era Jesús que fue maltratado socialmente, pero su valor como persona. Él era el Hijo de Dios, plenamente divino y plenamente humano. Nosotros no podemos comprender esto, porque nadie que hemos conocido es completamente divino y completamente humano. Pero el Hijo de Dios era completamente divino y completamente humano, el Hijo unigénito de Dios. El valor absoluto del Hijo unigénito de Dios. Y no fue cualquier persona. Pensamos en ejemplos en el mundo, en guerras o en diferentes situaciones, cuando personas son héroes. Personas dedican su vida a servir a su país, su familia, y defienden con su vida cierto grupo de personas. Y son héroes muchas veces. Reciben medallas si logran vivir después de la situación que ocurrió. Pero es decir, hay personas que hemos leído pues, en las noticias y diferentes lugares de que entran a guerras y que alguien está en peligro y entran, alguien avienta una granada y se avientan encima y básicamente sacrifican su vida por otros. Y es algo muy bonito y es algo muy que tiene mucho valor para esa persona porque las personas que fueron salvas sabían, yo hubiera perdido mi vida si no fuera por esta persona que dio su vida por mí. Pero eso es otro nivel. Ese es otro nivel. No es un nivel que una persona se avienta y salva 5 personas. Esto es el Hijo de Dios completamente divino, completamente humano, dando su vida por el mundo entero. El mundo entero. Salvando el mundo entero y no solo salvando la vida temporal que tenemos en este mundo, salvando la vida. Es salvándonos espiritualmente de la condenación eterna. El nivel de este sacrificio y de este regalo es más allá de lo que podemos comprender. Hebreos 4 y su versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Él fue tentado como cada quien aquí. Él tenía la oportunidad. Nunca, no puede pecar él, pero él recibió las tentaciones que nosotros recibimos y no pecó, porque él era divino. Él no pecó, él era perfecto. El poder de su sacrificio, solo él podía decir en la cruz, consumado es, nadie más. Nadie más podía haber dicho esas palabras en la cruz. Consumado es. Él era el Hijo de Dios divino en la cruz, muriendo por nuestros pecados. El llamado a creer. El versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea. Ahora, la primera parte de ese versículo nos ofrece la solución. Nos ofrece todo lo que necesitamos. Un Hijo unigénito divino que fue el sacrificio por amor, por nuestros pecados. Pero ahora, ¿qué tiene que pasar para que nosotros pasemos de muerte a vida? ¿Qué es el siguiente paso? Ya creemos completamente, sí, creemos en esa parte. Pero ¿qué significa esto para nosotros? El versículo dice, todo aquel que cree, de nuevo, todos, nadie es excluido, todos podemos creer. La creencia no es un asentimiento mental que podemos hacer, ay, qué bonito, ¿no? Que Juan 3:16, ¿no? Un versículo muy bonito. No solo pensar y creer en este versículo superficialmente, es confiar en la seguridad de lo que Cristo dice a nosotros, de quien Cristo dice que somos nosotros, de quién dice que Cristo era, quién dice que fue, por qué murió. Cuando Él nos dice la razón por la que murió, ¿por qué murió? ¿Por quién murió? Juan 14 y su versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted cree esto? ¿Usted cree que Él es la verdad y la vida? ¿Que nadie viene al Padre sino por Él? ¿Hay otra solución, acaso, que podemos encontrar en este mundo? ¿Alguna persuasión religiosa que podemos encontrar que nos pueda dar esta aseguranza que tenemos en Cristo Jesús, que vino al mundo para salvar nuestros pecados? ¿Tenemos esa aseguranza en otro lado? No, no tenemos esa aseguranza en otro lado. ¿Usted cree en este mensaje, en lo que Cristo dice? Porque en Juan 3:16 es una parte del versículo muy clave para que esta parte pueda ser cierto, que el Hijo de Dios pudiera hacer el sacrificio por sus pecados. Usted tiene que creer. Ahora la invitación es universal. La invitación es universal. Como leí, todo aquel, ya dije, es todo, universal. Hechos 16 y su versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No está hablando a un cierto grupo de personas, no está hablando a fulano en la esquina que era la excepción, que le iba a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, está diciendo al mundo. El mensaje es para el mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora la promesa de vida eterna. La realidad de la vida eterna. No se pierda. ¿Qué significa perderse? ¿De qué nos estamos salvando? Si nosotros no somos salvos, ¿qué va a pasar si no creemos? ¿Qué significa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Es la razón por la que Cristo vino. Si no fuéramos pecadores, si no estuviéramos en peligro de perdernos, ¿por qué mandar a su Hijo? Es la razón por la que Cristo vino a este mundo y ser el sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué significa perderse? Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena eterna en la perdición, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Son las personas que no creen en el Señor Jesucristo.
sufrirán pena eterna. Pena eterna. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todo lo bueno que conocemos en este mundo es de Dios. Todo lo bueno. Nosotros como humanos lo tomamos, algunas veces lo abusamos y lo confundimos con la oscuridad y lo mezclamos y usamos el bien para el mal. Pero un día todo lo bueno ya no estará. Cuando usted, Dios no quiera, pase a la eternidad, o si Cristo viene, o es gloria eterna y vida eterna, o es la ausencia de la vida eterna, la ausencia de Dios por la eternidad. Querido amigo, esto es un mensaje que tiene mucha urgencia, porque la decisión es suya. La decisión es suya sentado en esta silla el día de hoy. ¿Qué va a decidir? Si no decide a Cristo, si no decide creer a Cristo, creer en Cristo, Cristo no va a forzar a usted a creer. Es su decisión, su independencia, usted decide. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Juan 17 y su versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el unigénito Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que conozcan a ti. Él es todo lo bueno que conocemos. Y lo más que conocemos a Él, lo más que vamos a sentirnos llenos con propósito en esta vida. Él es todo lo bueno que necesitamos, pero toma una decisión para recibir esa vida eterna. Una decisión de creer. Ahora, resumiendo rapidito, en los segundos que me quedan, dice, el amor de Dios para usted es eterno y Él dio a su Hijo por usted. Pero usted solo tiene que creer. Y esa promesa de vida eterna la tenemos asegurado por lo que pasó en esa cruz hace 2000 años. El sacrificio de la cruz por nuestros pecados. Leemos el versículo una vez más para terminar. Juan 3 y su versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a cantar una estrofa de 13. Por favor, el 13. La primera estrofa. 13. Dice, oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Son palabras de vida, porque estamos escuchando cómo podemos obtener esa vida, ¿verdad? La vida eterna. Vamos a cantar la primera estrofa. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son apoyo y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy bien, pues una estrofa nada más. Y vamos a leer en la Biblia. Tengo un versículo en mi mente de compartir con ustedes y enfocarnos en los comentarios durante los minutos que nos quedan. Es un versículo que fue colocado en mi recámara cuando yo era un niño. Lo gané en la escuela dominical y el maestro de la escuela dominical me dio, cuando yo era un niño en la escuela,
este texto. Entonces, fue colocado en mi recámara. Pero antes de leerlo, vamos a leer lo que la Biblia dice en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y versículo 13. Y sabemos que no es así que en la vida que hacemos planes confiando que vamos a cumplir todos los planes que tenemos día mañana, la semana pasada, la semana que viene, porque no sabemos si vamos a estar o no, ¿verdad? Aquí nos recuerda aquí lo que fue escrito aquí en Santiago capítulo 4, que tenemos que cuidar cuando hacemos planes, si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere. Dice aquí, Santiago 4, versículo 13. Vamos ahora, lo que dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabemos lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vamos a el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Uno dice, no, mira, yo lo veo así, yo pienso así, que vivimos aquí en la tierra y pagamos aquí en la tierra por nuestros pecados, ¿no? Mucho sufrimiento pero la Biblia no dice así. Hay sufrimiento en la vida por pecado, sí, pero hay algo aquí que llama la atención. Aquí se marca muy claramente aquí en la Biblia, que dice en versículo 27 de Hebreos 9, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces, el juicio viene después de esta vida. Después. Pero yo creo que nadie aquí quiere enfrentar el juicio. No queremos. Entonces, vamos a ver cómo es. Ahora vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, el médico Lucas escribió aquí en Hechos capítulo 4 un versículo muy conocido, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Uno dice, no, mira, hay muchas iglesias y nadie sabe cuál dice la verdad. Entonces, hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y pues, si uno es sincero, uno puede, entrar al cielo, ¿no? Pero aquí la Biblia marca, es solo por Cristo. Es solo por Cristo. Uno entra al cielo. Aquí Lucas escribió en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Como escuchamos, no es por otro lado podemos entrar al cielo. Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Aquí, Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero no dice el nombre. El nombre está en 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, solo por Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos ser salvos por fulano de tal. No podemos ser salvos por fulana. No podemos ser salvos por una imagen.
ni por un ídolo, ni por una iglesia, ni por un oficial en la iglesia. Solo por Cristo. ¿Sí? Ahora, vamos a el versículo que fue colgado en mi cámara. Primero de Juan, capítulo 5. Primero de Juan, capítulo 5. Aquí tiene Juan es blanco o negro. No hay gris en Juan. Juan es siempre así. Juan en la Biblia. Primero de Juan 5, versículo. Vamos a leer desde versículo 10. Bueno, versículo 9. Dice Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Hay hombres que podemos confiar. Sí, mujeres también, personas confiables, ¿ok? Pero si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Se puede confiar Dios siempre. Mayor es el testimonio de Dios. ¿Sí? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora llama la atención. ¿Qué es lo que Dios ha testificado acerca de su Hijo? Hemos leído en ningún otro nombre hay salvación. Aquí dice, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Dios dice, ¿se gana aquí? No. Este es el testimonio que Dios nos ha dado. Es el verbo. Dado. Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ahí es el versículo que yo tenía cuando yo era un niño. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahí está. Aquí tenemos el secreto para poder tener vida. Primero, cuando pensamos en el tema de vida eterna, quizás viene a la mente las palabras de Cristo cuando llegó aquí en la tierra. Ya era un adulto y él decía, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. El propósito por el cual Cristo vino al mundo es para que tengamos vida en abundancia. No solamente la vida física, y Él nos dio. Somos criaturas de Dios. Tenemos criaturas más pequeños, pero tenemos adultos, pero somos hechos en su imagen. Dios nos ha dado vida física, pero Él nos ofrece vida eterna, que nunca se acaba esa vida. Vida eterna. Entonces, aquí tenemos, aquí en este versículo, un resumen del Evangelio. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Es decir, el que tiene al Hijo, tiene el perdón de pecados. Tiene la salvación. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Sí tiene la vida física, pero no tiene la vida eterna. Esta división aquí tenemos. Los que no tienen al Hijo, no tienen la vida. Los que tienen al Hijo, tienen la vida. Es la diferencia. El mundo se divide entre dos clasificaciones. Los que tienen al Hijo y también tienen la vida. Los que viven físicamente, pero no tienen al Hijo, tampoco tienen la vida. Qué horrible. De continuar en esta vida en la oscuridad,
confundidos, sin recibir el perdón de pecados y sin de estar preparado y enfrenta el juicio. Porque es lo que leímos. Está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Uno no vuelva. Uno muere una sola vez y después de esto el juicio. Entonces uno dice, ¿cómo puedo yo evitar eso? No quiero enfrentar el juicio. Primero uno tiene que entender que es pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El Salmo 51:5 nos da un secreto por qué nacimos así. Un bebé empieza inocente y crece. Llega el momento cuando me desobedece. ¿De dónde salió eso? Y me engañó. Entonces, esa naturaleza. ¿Sí? Entonces, en Salmo 51:5 dice, David dijo, en pecado me concibió mi madre. Entonces, al momento de concepción, yo nací ya siendo pecador. Cuando cada uno de nosotros nacimos físicamente, ya éramos pecadores. Ya. Desde el momento de concepción, por naturaleza, y hemos escuchado personas decir por naturaleza y por práctica. Práctica es decir que hemos decidido de pecar. ¿Sí? Entonces, es por práctica y por naturaleza. Por naturaleza es decir, somos inclinados a esto. Inclinados a lo equivocado. Inclinados al pecado naturalmente. Entonces, la naturaleza. En práctica, hemos pecado. Podemos pecar por actitud, podemos pecar por lo que vemos, lo que pensamos, lo que hacemos, donde andamos, el pecado. Entonces, el pecado nos perjudica. El pecado nos pone en peligro del juicio después de la muerte. Ya tocamos el tema, nadie quiere enfrentar el juicio. ¿Cómo podemos tener el perdón de pecados? Mira el versículo. Aquí, 1 Juan 5, versículo 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Aquí el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres. Es lo que dice este pasaje. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Entonces, uno puede decir, no, este hombre está muy alto y tiene alto calibre y siempre él tiene mucho poder. Pero hay uno mayor que él. Mayor es el testimonio de Dios. Dios no hace equivocaciones. Dios no miente. Siempre es confiable. Entonces, cuando la Biblia dice, este es el testimonio de Dios, nos llama la atención. Versículo 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Pero Dios nos ha dado vida eterna. Pero, ¿por qué hay personas que no tienen la vida eterna? Porque no han recibido la vida eterna. Pero Dios nos ha dado vida eterna. Dios está listo para dar, para que tengamos vida en abundancia. Así es su gracia, que quiere dar vida eterna a personas indignos del regalo de vida eterna. Es un regalo, como hemos escuchado, que Él quiere darnos. El testimonio de Dios es Dios nos ha dado vida eterna. Porque hay personas que no tienen esa vida, porque no han recibido la vida eterna. No tienen al Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿En quién está usted confiando? ¿Yo? Yo estoy confiando en la iglesia.
No, dice aquí, el que tiene la iglesia tiene la vida. No. El que tiene al Hijo tiene la vida. Aquí la Biblia no nos está presentando una religión. Mira, usted tiene como 15, pues estos mandamientos tiene que cumplir para estar bien con Dios, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida. No dice el que paga, no, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Conoce usted a Cristo como su Salvador personal? ¿Ha recibido al Hijo? Porque Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. ¿Usted puede dar un regalo a una persona y la persona no lo recibe? Queda en el closet, queda en algún rincón de la casa. Imagínese, ¿no? Sería muy malo. No, pero usted espera, uno se da el regalo y uno lo recibe con mucho gusto, lo abre, le da gracias por haber dado ese regalo. Pero hay personas que no, están bien metidos en la religión, la idolatría, trabajando duro, recitando oraciones y repeticiones. Y Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Están trabajando y piensan que por religión, por trabajar duro y servicio y lealtad a la iglesia, que pueden ganar el cielo. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Es demasiado tarde para ganar el cielo por obras. Porque Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Este versículo es muy claro. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí la salvación se encuentra exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. No dice aquí, el que tiene manifestaciones, tiene la vida. No. La base de salvación no es una manifestación. La base de la salvación no es un sentimiento. La base de salvación es una persona. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Hay personas aquí salvas que pueden decir, yo tengo al Hijo. Yo recuerdo el día. Ese día yo entendí por la primera vez. Cristo murió por mí. No voy a enfrentar el juicio como antes. Yo temía enfrentar el juicio. Cristo, Dios me perdonó. Cristo ya pagó la cuenta. Yo no tengo que pagar la cuenta. Por eso Juan escribe con tinta en su libro, el que tiene al Hijo tiene la vida. Qué bonito. Pero dice, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces aquí tenemos la respuesta del Evangelio en cuanto al pecado. No es por ganar, no es por servicio, no es por cumplir con los mandamientos, no es por religión, no es por mucho esfuerzo. Es por medio del Hijo, Cristo. ¿Por qué? Porque el Hijo fue levantado en la cruz. El Hijo pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. Y no tenemos que pagar si Cristo ya pagó la cuenta. Por eso Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. No es creer que Cristo existía. A todo el mundo sabe. Pero muchos no han recibido el regalo de vida eterna.
Uno puede saber que Cristo es el Salvador, saber que Cristo murió en la cruz, saber que era una persona histórica sin creerlo para la salvación de su alma, sin recibirlo como su Salvador personal. Juan asegura, el que tiene al Hijo, tiene la vida. No dice el que cree que existe, el que tiene al Hijo. Es suyo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tener el Hijo significa tener vida eterna. La salvación de su alma. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Imagínense personas trabajando, cargados, pensando por obras que pueden ganar el cielo. Cuando la Biblia dice, Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Querido oyente, vemos su humildad y sumisión a la voluntad del Padre, herido, llevado a la cuesta, con una corona de espinas sobre su cabeza, colocado en una tosca, vergonzosa cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados. La palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. No es un Salvador muerto, porque con ternura bajaron el cuerpo de Cristo, envuelto en especias, con ternura preparado para el sepulcro, fue puesto en el sepulcro, una enorme piedra en la entrada, soldados fuera, porque le decían, mira, tiene que poner soldados porque mira, los discípulos pueden venir y robar el cuerpo, diciendo que ya la tumba está vacía, ¿no? No. Pusieron un sello sobre la tumba. Soldados, el tercer día, un ángel del Señor descendió y quedaron como muertos los soldados. Quitó la piedra de la entrada para que el mundo viera adentro. No hay Salvador, porque ya resucitó de los muertos. Tenemos un Salvador vivo que está en el cielo a la diestra del Padre y todavía puede salvar. Y Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo puede tener muchas cosas, pero si no tiene al Hijo de Dios, la Biblia dice, 1 Juan 5:12, no tiene la vida. Querido oyente, ponga su fe en el Hijo. Él ya pagó la cuenta. Ya murió en la cruz por nuestros pecados. Las obras de nosotros no nos salvan. Dios nos ha dado vida eterna, gratis. Y esta vida está en su Hijo. Dios bendiga su palabra. Padre Santo, te damos gracias por el mensaje del Evangelio. Oramos, Padre, que nos ayudes a entender los que no tienen la salvación, que pueden entender lo que es la salvación. Oramos, Padre, que más personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Te pedimos tu bendición sobre todos aquí presentes. Oramos que nos ayudes, nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos guardes, que bendigas miembros de nuestras familias para tu honra y gloria. Es lo que te pedimos, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.